Entonces, hermanos, vamos a entrar a la segunda sección de los salmos, que no tiene nada que ver con las secciones en que está dividido los salmos en su, pues así, no, en los capítulos para poder pasar por ellos. Um, um, de nuevo, como dijimos, los salmos son la teología sistemática um, de las escrituras, del Antiguo Testamento específicamente. Y ahí están todas las doctrinas, y ya vimos muchas de ellas en lo anterior. Por ejemplo, nosotros vimos la crucifixión de Cristo en el Salmo 22, vimos la ascensión de Cristo en el Salmo 24, vimos el paso de Cristo por la muerte, donde es sostenido por Dios Padre en el Salmo 23. Vimos al Rey Cristo en el Salmo 2, a quien se le debe la honra, la gloria. Eh, eh, o sea, vimos una serie de cosas. Vimos también cómo lidiar con algunas cosas. Salmo 37, la envidia. Salmo 42, ese estado de depresión que a veces, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y vemos cómo los salmos, pues, tienen todas las, por falta de otra palabra, medicinas para el alma que tienen las escrituras. O sea, en los salmos encontramos todo lo que necesitamos nosotros para vivir bien, para andar con el Señor. Estos salmos que vamos a ver hoy no son diferentes, y como hicimos la vez pasada, vamos a ir por algunos de esos capítulos, de esos salmos, para ver estas verdades. Así que vamos a entrar de lleno. Si no hay alguna pregunta de lo anterior, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta, un comentario de lo anterior que quiere traer a colación? Bien, qué bueno. No se olviden, hermanos, que cuando hablamos de los libros poéticos, de los llamados libros poéticos, mejor dicho, esos son muchos cantos que hay aquí. Las verdades son las mismas, expresadas en un estilo literario diferente. Pero las verdades son las mismas que nosotros hemos visto. Y cuando nosotros ponemos los salmos, por ejemplo, hoy vamos a ver el Salmo 90, fue el Salmo de Moisés. Hay que ponerlo allá, donde él estaba. Hay una serie de salmos de los hijos de Coré, que muchos de ellos fueron, pues, directores de música. Y cuando nosotros vemos esas cosas y la ponemos en su contexto histórico, tenemos la ventaja de ver cómo esos hermanos recibieron las enseñanzas acerca de Cristo en su tiempo. En su tiempo. Hoy vamos a ver algunas cosas interesantes, yo espero. El Salmo 51, yo creo que es en el cual nos vamos a detener más. Porque el Salmo 51 nos habla del pecado. Nos habla del pecado casi en todas sus facetas. Pero nos habla de otras grandes doctrinas también. Pero el Salmo 51 tiene, y solamente voy a mencionar algunas por mencionarlas. Pero en el Salmo 51, mire cómo dice el texto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia. En ese tiempo, los hermanos, los salmos, como ustedes pueden ver, cuando hablan de la gracia de Dios, la palabra que más se usa es misericordia. Misericordia es la palabra que más se usa para... ok, gracias Federico por dejarme saber.
Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, no la desliguemos de su gracia, porque es la palabra que más se usa para hablar de todo el proceso por el cual Dios nos salva en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 136 es una serie desde la creación del mundo y pasa por la esclavitud, Abraham, el pacto, toda la historia que nosotros vimos hasta Esther. Básicamente, ese Salmo 136 lo ve y en cada línea, la siguiente línea es porque para siempre es tu misericordia o para siempre son tus misericordias. Así que ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y lo primero que el salmista nos enseña aquí en cuanto al pecado es lo siguiente, hermanos. El pecado solamente tiene una solución positiva y es la gracia, la misericordia de Cristo. Déjeme repetir eso, hermano. El pecado solamente tiene una solución positiva y es la sangre de Cristo, la misericordia de Dios. Cuando un hermano peque en su iglesia, amado hermano, llévelo a la misericordia de Cristo. Las reglas, los azotes, las disciplinas, y cuando hablo de disciplina aquí hablo de que agarren un látigo y empiecen a darse pelas ahí, no resuelve nada. La disciplina en la iglesia, ya hemos hablado de eso, para que no digan que en nuestra iglesia aplicamos disciplina. Y desafortunadamente tenemos uno que está en disciplina ahora mismo, lo comunicamos de la iglesia y espero que vuelva, pero no sabemos. Pero el punto es que la misericordia de Dios es lo que lidia con el pecado. La gracia de Cristo. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces, él dice que conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y noten, hermanos, que lo que el salmista apela para lidiar con su pecado es el carácter santo y misericordioso de Dios. El carácter bueno y lleno de gracia de Dios. En el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El apóstol Juan, sabiendo bien, conociendo bien este salmo, cuando habla del pecado en nosotros, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. El concepto de la limpieza del pecado por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, es bien entendida por David. La idea de que los hermanos en el Antiguo Testamento no entendían el concepto del Cordero de Dios derramando su sangre para perdonar los pecados no es escritural. Esa idea no es escritural. Que algo está pasando. Oh, ¿me están escuchando bien todos? Ok, bien. Entonces, hay un perro ladrando. Si hay un perro ladrando, y no sé cuál es. No sé cuál es el perro que está ladrando, pero alguien está ladrando. Ok. Bien. Edward, déjame ponerte Dígame.
The host. Ok, tú eres host ahora. Listo. Ok, mijo, gracias. Ok, entonces tenemos nosotros, lávame. Otra cosa en contra del pecado. Otra doctrina importante contra el pecado. El pecado, hermanos, es contra Dios. El pecado es contra Dios. Yo conozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí y ese es el proceso de la convicción. Pero el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso es importante, hermano. Porque a nosotros se nos ha enseñado, tú pecaste contra el hermano, ve y arréglate contra el hermano. Y eso tiene un aspecto de verdad. Pero en realidad, el pecado es contra Dios, no contra los hombres. El pecado es siempre contra Dios. Y es verdad, por ejemplo, y esto para los padres, que es muy importante que entiendan. Cuando un hijo pelea con la hijita, con la hermanita, o el hermanito con el hermanito, o hacen cualquier cosa, hay una frase que aquí se usa mucho: dile sorry, dile lo siento. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ese pecado fue contra Dios. Y aunque él tiene que pedir perdón al hermano y tiene que resarcer, hacer esa labor de resarcer, de pedir disculpa, perdón a su hermano, no ha resuelto el problema que tiene. El pecado es contra Dios. Entonces ya usted ve cómo David entiende bien la doctrina del pecado. No solamente eso. David entiende en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David entiende que él vino de caja defectuoso. La naturaleza del pecado está en él. El pecado no es que yo exactamente, Leonardo, es el pecado original, reside en él. Y déjenme hacer una pregunta a ustedes. Y quiero que la piensen. Yo creo que se las hice ya. Chris Mayri se sabe esa pregunta y la respuesta muy bien. Pero quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Perdón, que hay de otros países. ¿Nosotros somos pecadores porque pecamos o somos pecados o pecamos porque somos pecadores? Y claro, el que tenga 2 gramos de Biblia en la cabeza entiende la respuesta. Nosotros pecamos porque somos pecadores. La vaca come hierba porque es hierba, no es hierba porque come vaca. Porque si no fueran todos vacas, no hubiera caballo ni burro. Exacto. Entonces, por naturaleza, David entiende eso. David entiende que él tiene un problema del cual no se puede escapar. Porque nació así, fue concebido así. Y amados hermanos, esta doctrina es tan importante que una persona que no entienda eso, es muy difícil que tenga un evangelio correcto.
Yo no quiero decir que el que no entiende eso no puede ser salvo. No va a llegar allá. Pero la idea de que el pecado es una acción que yo cometo, aparte de una naturaleza que yo tengo, no es bíblica y no conduce a un evangelio completo. Hermanos, recuérdense que esto es David hablando. Esto no es Pablo hablando en Romanos. Esto es David. En el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David entiende que la convicción de pecado viene de Dios. Tú amas la verdad y la verdad nos convence de pecado. Ahora yo tengo sabiduría en cuanto a lo que yo he hecho. A la luz de eso, versículo 10, crea en mí un nuevo corazón. Fíjese bien que David nos dice, perdóname, Señor, de ese pecado. Y perdóname de los pecados que yo no sé. No, él no se queda ahí. Perdóname. Límpiame. Como Juan el apóstol va a decir allá en 1 de Juan 1:9. No, él llega más. Crea en mí un nuevo corazón. Porque el problema mío no es una acción. Es el corazón. Es el corazón. No me eches de delante de ti, ni quites tu espíritu de mí. ¿Cómo? Wow. Espérese un momento, espérese un momento. Y el Espíritu Santo existía en ese tiempo. Hay muchos de nosotros, hermanos, que creemos como que el Espíritu se apareció en Pentecostés solamente. No. David está diciendo, yo soy cristiano. El Espíritu de Dios vive en mí. Señor, yo sé que he hecho lo suficiente para que tú me quites todo. No me quites tu espíritu. Sin tu espíritu yo no tengo vida. Ahí está otra doctrina del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo puedo yo andar en pecado y gozoso siendo creyente? No, no puedo. No puedo. No puedo. Cuando yo paso por ese proceso, entonces, versículo 13, enseñaré yo a los transgresores. ¿Cómo puedo yo ayudar? Y los que han estado viendo los mensajes en estos días en Efesios, una de las cosas que hemos repetido varias veces es que nosotros ayudamos al hermano con su pecado aplicando los mismos principios a él que nosotros aplicamos para nosotros mismos cuando estamos lidiando con el pecado. Entonces, David dice aquí, ahora entonces enseñaré yo a los transgresores. ¿Qué le va a enseñar David a los transgresores? ¿Cómo? Todo lo que hemos visto del pecado ahora mismo. ¿Para qué? Para que ellos pidan lo mismo. Señor, crea en mí un nuevo corazón. Dame un corazón nuevo. Inclina. Y voy a cerrar aquí con el capítulo 17, el versículo 17, mejor dicho. ¿Cuál es mi respuesta a Dios? ¿Qué cosa le traigo yo a Dios? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
La respuesta al evangelio no es traerle algo externo a Dios. Ok, te voy a dar más ofrenda, te voy a venir más veces a la iglesia. No. La respuesta al evangelio es poner nuestro corazón en el altar. De hecho, cuando veamos a Romanos, veremos que Romanos 12:1 no es para los cristianos más maduros. Romanos 12:1 es la respuesta de un corazón que entiende el evangelio. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando viene a Cristo debe entender es: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow. Entonces, eso no es para los santos que se rededican al ministerio. No. La respuesta mínima al evangelio es: yo me doy a ti en sacrificio vivo y santo. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Bien. Yo espero, hermanos, y estamos hablando brevemente aquí, son 50 capítulos que vamos a ver, pero quería detenerme un poco aquí, porque yo quiero que usted vea el entendimiento doctrinal de David. Estas doctrinas del pecado, de la confesión, de la remisión, de la regeneración, no eran nada ajenas ni ocultas para David. Y el punto es este: el mismo evangelio que tú y yo oímos es el mismo evangelio que David tenía y es el mismo evangelio que Moisés predicó en el desierto, según Hebreos 4. La única diferencia es que ellos oyeron sin fe y nosotros los creyentes oímos con fe. Esa es la única diferencia, pero es el mismo evangelio. La idea de que los antiguos no entendían ciertas cosas, eso no es escritural. Adán se convirtió con el mismo evangelio que tú y yo nos convertimos hoy. El mismo evangelio. Bien. Capítulo 52 nos habla del fin del malo, el fin del justo. 53 nos habla del necio, nos habla de la total depravación. De hecho, Pablo cita a Salmo 53 para hablarnos de cada uno se ha vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ninguno. Al igual que el 14:1, es casi una repetición del capítulo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya David sabía quién era Karl Marx. No solo sabía por nombre, pero ya sabía el disparate. Y solamente voy a decir algo de política ahora, una sola cosa. Me da pena ver a cristianos identificándose con causas marxistas hoy día. Porque la palabra de Dios dice, usted es un necio. Necio. Parece que hay alguien que quiere entrar, una hermana. Bien, el capítulo 54 nos habla de que Dios es la defensa de nuestra en medio de los malos, pero en los versículos 6 y 7 nos dice qué debemos hacer nosotros mientras los malos nos persiguen. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno,
porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Oye, el enemigo lo está atacando a ellos en ese momento. Sin embargo, ellos alaban a Dios por la ruina de ellos. Y eso va con el Salmo 37 que vimos acerca de la envidia y con el 73 de Asaf que dice yo vi el fin de ellos. ¿Ok? 55 nos habla de la oración contra el enemigo. Y esto es una oración que Cristo hacía. Wow, espérese un momento, pastor. ¿Dónde te saca que Cristo hacía eso? Leamos los versículos 12 al 15. Él está diciendo, él comienza, escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, está atento, respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Y el enemigo trata de agarrarlo, él apresura a escapar. Y oiga lo que dice los versículos 12 al 15. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, es un enemigo. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Quien me traicionó fue mi amigo. Quien me traicionó fue mi amigo. En el capítulo 56, en los versículos 5 al 7, vemos todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriben tu furor a los pueblos. Y esta era el modo de operación de los fariseos. Siempre estaban acechando a Jesús a ver cuándo él iba a caer. De hecho, en vez de obedecer el cuarto mandamiento, el sabbat, irse al templo a hacer sus gestiones, ellos se pasaban el sabbat detrás de Jesús a ver qué era lo que iba a hacer Jesús. Acechándolo a ver cómo él iba a caer. 57, habla de el hora está en medio de leones. 58, hay una ceguera espiritual que va con Romanos capítulo 8, 7 y 8, versículos 58, capítulo 58, versículos 3 al 5, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Está hablando de esos encantadores de serpiente, que la serpiente baila y eso. Mira, no importa qué tan habilidoso sea el encantador, estos están tan cerrados que no oyen. Los que piensan en la carne, los que viven en la carne, no pueden agradar a Dios. No entienden. Están sordos. David entiende la total depravación. David entiende la esclavitud del pecado. 59, la justicia de Cristo y la maldad. En el 61 vemos el reino eterno de Cristo. Y podemos leer el versículo 4 al 7. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Y ahí tenemos ese reinado eterno de Cristo, en el cual Él recibe la herencia.
Recuerden, hermanos, que nosotros tenemos una herencia. Tenemos bendición. Tenemos riquezas. Tenemos el cielo. Tenemos todas las bendiciones del cielo. Tenemos comunión con el Padre. Tenemos entrada franca al cielo. Y si yo digo eso, como lo acabo de decir, estoy mintiendo. Déjame hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos herencia? Por lo que dije, ahora no levantan la mano. Mire, hermanos, nosotros tenemos herencia y eso es verdad. Pero, hermanos, también tenemos herencia y eso es mentira. Tenemos herencia en Cristo, exactamente. Tenemos bendición en Cristo. La herencia es de Él. Él nos hace copartícipes de esa herencia. Él nos hace copartícipes de sus bendiciones. Somos coherederos con Él. O sea, la herencia, el título de la herencia es Cristo. Pero Cristo llega y ¡pum! Charles, cierra el micrófono. Cristo llega y ¡pum! La comparte con nosotros. Como dijimos anteriormente, Dios lidia solamente con dos hombres, Adán y Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. Si estás en Cristo, todo lo que pertenece a Cristo, todo lo que es de Cristo, toda la bendición de Cristo que Dios ha dado a él como su hijo encarnado, te pertenecen a ti también. Si estás en Adán y no estás en Cristo, toda la maldición que está en Adán se te da a ti. (62) nos habla del refugio. 63, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Yo quiero verte, Señor, como yo te he mirado otra vez en el santuario. ¿Quién está diciendo eso? Cristo. Cristo, nuestro Señor. Exactamente. Y él dice, yo ahora aquí, encarnado, tengo que depender de ti. Dios, de madrugada te buscaré. Dice Marcos 1:35 que él se apartaba de madrugada a orar. De hecho, muchos de los salmos que vamos a ver aquí son los salmos que Cristo oraba. Gloria a Dios, hermano Rafael, que ahora usted escucha. Estos son los salmos que Cristo oraba. Mira a mis enemigos, mira, me han rodeado como toros de Bazán. Líbrame de ellos, Padre. Mira cómo me acechan. Mira las víboras. El capítulo 64. Dice en los versículos 2 al 4, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Padre,
Esos son mis enemigos. Y buscan matarme. Aunque yo sé que yo he venido aquí a morir, pero ellos buscan matarme. Y yo añadiría, no le quiero añadir palabras al Señor aquí, pero uno de los problemas es esto: quieren matarme a destiempo. Quieren matarme sin que se cumpla todas las cosas que debo de cumplir para ir a la cruz. Quieren matarme para arruinar tu plan. Y fueron varias las veces que tomaron piedras para apedrearlo y él se escapó de ellos. En el capítulo 65, nosotros vemos cómo Dios es bueno. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Mira el 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Bienaventurado no es el que viene a ti. Bienaventurado es quien tú escoges y tú atraes a ti. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Con lazos de amor te he atraído. Bendito es aquel que Dios escoge y atrae. Tú eres cristiano. Tú eres cristiana. No es porque tú eras muy inteligente y escogiste lo mejor. No, Dios te escogió primero. No solamente te escogió, te atrajo a Él. Te atrajo a Él. 67, 66, debemos adorar a Dios, y Él habla del Mar Rojo, del río Jordán. Y en el 67 nos habla que debemos, el rostro de Dios debe resplandecer en nosotros para que las naciones, viendo a Dios en nosotros, vengan ellos también a alabar a Dios. En el 68 está la destrucción de los enemigos, de los versículos 1 y 2. Y en el versículo 3 habla de la bendición de los justos. Dice, en el versículo 8 nos introduce a la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste. Él habla de todo lo que hizo en Sinaí, pero entonces hay algo muy interesante. Hablando de eso, él llega al versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. Wow. Ya estamos hablando aquí más o menos de Apocalipsis. Millares de millares de millares, ventenas de millares. Y dice él, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Wow, espérate un momento. Esto Pablo lo cita para indicarnos que él llevó cautiva la cautividad. Él cautivó, él salvó
a la cautividad. A nosotros los cautivos del pecado, Él nos llevó cautivos de Él. Y dice, y dio dones a los hombres. Y dice Pablo que hay 4 dones especiales que Él dio a los hombres. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Les voy a dar un adelanto de Efesios 4. Algunos de ustedes en alguna de las iglesias se le ha aparecido Jeremías allá a ustedes. Algunos de ustedes. Le voy a poner aquí que se vean todos. Levante la mano, hermano, si alguno de ustedes, Jeremías, ha pasado por su iglesia alguna vez. Ninguno. Pablo, ¿ha pasado por ahí alguna vez? Hermano, es interesante porque Dios nos dio este libro y Jeremías y Pablo vienen cada domingo a nuestra iglesia. Son dones que él dio a la iglesia. Ellos no vienen en persona, pero no lo necesitamos en persona. Están aquí en las escrituras. Y él ha dado dones a la iglesia. Y cada domingo todos están presentes en tu iglesia. Y esto es importante porque desde el salmista, él está diciendo, yo voy a dar dones. En Efesios, Pablo dice, estos son los dones que él ha dado. Hermanos, todo lo que Pablo tenía que decir, o que nos podría decir si viniera en vivo, ya lo dijo en la escritura. Todo lo que Jeremías pudiera decir el domingo en la mañana si se presentaron en su iglesia, ya él lo dijo en la escritura. Profetas, apóstoles. Dios los da a la iglesia. Después me matan, ¿ok? En sus deliberaciones teológicas. El capítulo 69. Aquí tenemos que la angustia de Cristo básicamente, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y dice Hebreos que Cristo oró con lágrimas interminables y Dios lo escuchó. ¿Y cómo Dios escuchó a Cristo? No respondiendo. Y esta angustia, el justo, que ahora va a ser puesto bajo la ira de Dios para pagar por el pecado de otros. Y cuando le dice a Dios, dame un aliento en medio de esto, Dios ni responde, y esa es la respuesta que tiene. Wow. En los salmos tenemos cristología también. Wow. Mira lo que dice el versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y oigan ahora, ¿y he de pagar lo que no robé? ¿He de pagar lo que yo no rompí? ¿He de pagar por el que yo no maté?
¿He de pagar por el adulterio de? ¿He de pagar por la mentira de? Y la respuesta de Dios es sí. Tú vas a pagar por eso. Tú vas a pagar por eso. En Juan capítulo 15, versículo 25, nosotros vemos parte de esto. Juan 15 está entre Génesis y Colosenses. Usted llega ahí y lo encuentra. Juan 15, 25. Voy a empezar del 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mire lo que dice. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y dice Jesús, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Lo hacen con causa? No. Si yo no hubiese hecho es exacto. Si yo no hubiese hecho, versículo 24, entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ellos me aborrecen sin causa. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Salmo 69, 4. Quien está hablando aquí es Jesús en el 69. ¿Por qué yo lo sé? Porque Juan, inspirado por Dios, me dice que eso que está pasando en ese momento, que Jesucristo está explicando de los que le aborrecen a él, es para que se cumpliese esa escritura. Entonces ya eso me indica a mí que el Salmo 69 está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan lo dijo. Pero hermano, y a nosotros no nos aborrecen. No, mira, a ti no te aborrecen por hacer las obras del Padre. A ti no te aborrecen sin causa. A Cristo sí. Y la pregunta angustiosa de Cristo es esta. ¿Pagaré yo por lo que no robé? Y la respuesta del Padre es sí. Sí. Aquí tenemos a Cristo, al salmista, entendiendo y explicando la doble imputación de la salvación, el gran intercambio de la salvación. Nosotros venimos a la mesa con nuestros pecados. Cristo viene a la mesa con su justicia. Dios imputa el pecado nuestro en Cristo e imputa la justicia de Cristo sobre nosotros. ¿Pagué yo por lo que no robé? Sí, porque tú vas a tomar el pecado de ellos y yo te voy a pasar por la ira de esos pecados para que tú pagues por ellos. ¿Y sabes qué? El único que podía decir esta frase no la dice, que muchos de nosotros la decimos a cada rato. Pero eso no es justo. No es justo que me pase eso a mí. Segunda de Corintios 5:21, el justo por los injustos. El justo por los injustos. El capítulo 70, de nuevo, está él en su agonía y pide, líbrame, Señor. Líbrame, Señor. En el capítulo 71, habla de que él, la promesa para librarlo. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Lo único que yo confío en este proceso es que tú no me vas a dejar en el infierno, en el Seol. Tú no me vas a abandonar. Tú vas a cumplir tu propósito. Y hermanos, en Cristo
Eso es verdad también de nosotros. El problema de muchos de nosotros es que tomamos un salmo así y creemos que se aplica a nosotros. No, es todo de Cristo, pero gracias a Dios que estamos en Cristo. ¿Eres justo? ¿Eres creyente? Sí. En el día de la redención, en el día final, Dios exaltará tu justicia. ¿De verdad? Sí, que es la justicia de Cristo en ti. Y eso es el Evangelio. Henry Scougal decía que el cristianismo verdadero es la vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre. En el capítulo 71, nosotros vemos la cruz, versículos 9 al 11. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma, ¿se acuerdan anteriormente? Consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Salmo 22 repite la misma idea. Y en la crucifixión de Cristo es, mira, aquel que era hijo de Dios, dile que te libre. No hay nadie que te libre. Nadie te va a librar. Pero los versículos 20 y 22, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Tú que me echaste a los abismos de la tierra, tú me vas a levantar. Tú me vas a levantar. Y cuando caemos en pecado, hermanos, y confesamos nuestros pecados, Dios nos levanta. Pero todo eso es predicado, basado, fundamentado en que Dios puso a Cristo abajo en el abismo y Él lo levantó. David entendía eso perfectamente. Capítulo 72, vemos el rey justo que gobierna y va a gobernar en el tiempo y en el espacio. El versículo 5 nos habla de te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Y en el versículo 8, dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Wow. El reino de Dios de Cristo será completo en extensión y en duración. Completo. Dominio completo. Bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿O algún comentario que alguien quiera añadir? Yo le voy a decir la verdad, hermano. Yo no leo lo que usted pone a veces en el chat porque lo tengo cerrado. Pues si lo pongo abierto, entonces me estoy distrayendo. Cristian, dígame algo. Josué, una Dime. pregunta. La semana pasada lo escuché y esta vez volvió a repetir lo mismo. Y quizás es una mala interpretación nuestra en cuanto a que citó, por ejemplo, desde Hebreos 4, que entiendo que el pueblo, ahí en Hebreos 4 se está hablando de que el pueblo que estaba con Moisés no le sirvió escuchar la palabra porque le faltó fe. Y usted decía que nosotros los creyentes ahora de este lado oímos con fe. Pero entiendo que cada uno de los hermanos del Antiguo Testamento también se movían por fe, o sea, andaban en fe. Claro, por eso yo digo, estamos diciendo lo mismo, Cristian. Los hermanos del Antiguo Testamento que creyeron, que se salvaron, recibieron el mismo evangelio y por la fe, el mismo proceso que nosotros, vinieron a Cristo. Nosotros recibimos lo mismo, pero los que se perdieron, escucharon el mismo evangelio.
No, ¿sabes por qué, Josué? Le pregunto por el hecho de que se entendió que de este lado los creyentes teníamos fe y anteriormente no. Ah, ok, Eso se ok. entendió tanto la semana pasada como ahora. Ah, ¿se entendió así? Va, por lo menos de este lado lo escuché así. Ah, ok, pues perdóneme, pero si alguien entiende, malentiende algo que yo dije, la otra persona está equivocada, no yo. No, estoy bromeando. No, Cristian, exacto. Gracias por traer la colación, porque yo te aseguro a ti que si tú tuviste esa confusión por la manera en que lo dije, quizás otros la tuvieron. Así que qué bueno que aclararlo. No, hermanos, en el Antiguo Testamento todos se convirtieron, vinieron a la fe, vinieron a la salvación, porque recibieron el Evangelio con fe en el Antiguo Testamento. Y nosotros hoy venimos a la salvación porque recibimos el Evangelio con fe también. Pero los que se perdieron en el Antiguo Testamento y los que se pierden hoy es porque escuchan el mismo Evangelio que nosotros escuchamos, pero no tienen fe. Ese Evangelio no va acompañado de la fe. ¿Se entiende mejor ahora, Cristian? Sí, Josué, sí, 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 sí. Okay. Gracias, arriba, sí. No, gracias, sí, gracias por la aclaración. Pero exactamente, pero el punto principal que yo quiero hacer con esto, hermanos, es esto. Los hermanos del Antiguo Testamento tuvieron el mismo evangelio que nosotros tenemos hoy. Y Dios nos salva a ambos de la misma manera. Por gracia, por medio de la fe. Bien, gracias, Cristian. Bien, ¿hay algún otro comentario? Ok, bien. Salmo 73, salmo bien conocido. Tenemos a Asaf aquí hablando de... Leonardo estaba levantando la mano. Leonardo, no te vi. Gracias. Sí, gracias, hermano Rafael. Sí, Sí, no, Leo. es devolviéndome como 49 salmos para atrás. Estaba levantando la mano ahorita. Mira, justamente lo que tú decías de David y la confesión. Por ejemplo, cuando Natán va a él, David lo primero que dice es, yo pequé. Y Natán dice, no morirás. O sea, tú hablabas de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, que aunque David estaba en el Antiguo Testamento, era más neotestamentario que nosotros. Exactamente. 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 Y bueno, ya que lo trajiste, noten lo comprensivo que es David al confesar su pecado. A veces nosotros nos dicen, confiesa tu pecado, nómbralo por nombre y pídele perdón a Dios. Y eso es verdad. Pero fíjense cómo David no deja nada, ninguno de los factores que tienen que ver con la confesión y la restitución, la restauración, mejor dicho, en el pecado. David lo trae todo. David lo trae todo a colación. Muy bien. Bien. 73. Y recuerden levantar la mano en el abajo en su cuadrito, porque yo no lo puedo ver a veces. Y bueno. Pero si no, quítese su micrófono y diga, hey, tengo una pregunta y seguimos. 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Noten, hermanos, que él identifica a Israel como los limpios de corazón. Aquí él no está diciendo, bueno es Dios para con Israel y para los limpios de corazón como si fueran otro pueblo. No. Él identifica a Israel con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel,
para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Qué pasó con Asaf? Que casi por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve, porque tuve envidia. Envidia. No me acuerdo si ese es uno de los pecados respetables de Jerry Bridges. Pero envidia. Nadie lo nota. Nadie lo ve. Pero ¿por qué yo no tengo un esposo como? ¿Por qué no tengo una casa como? Yo debiera tener un carro como el de... Oye, yo he sufrido por el Señor. A mí me han traicionado, a mí me ha hecho mucho daño. Y yo he estado firme al Señor. ¿Por qué aquel está feliz y yo no? Se llama envidia. Y a veces de broma, de chanza, de chiste, a veces decimos envidia santa. Y gracias a Dios que eso es un chiste, porque no hay envidia santa. Lo mismo que no hay amargura santa. Ni hay odio santo. Ni hay ira santa. Ah, pero la ira de Dios es santa. Sí, la de Dios. La de Dios es santa. La venganza de Dios es santa. La tuya no. Yo veo a esta gente. Estoy envidioso. Mira cómo ellos se hacen de riquezas. Mira esos políticos. Nos tienen a todos estos presos y ellos siempre se hacen más ricos. Así sí es bueno. La respuesta a la envidia y aún a la amargura, como vamos a ver, déjame leer algo aquí que pusieron. Exacto. Proverbio 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es carcoma de los huesos. La amargura también. Envidiamos hasta la forma como se mueren, según el versículo 4. Oh, sí, sí. No pasan trabajo, dice el 5, como los otros mortales. O sea, esos son los dueños del mundo. Pero ¿cómo se resuelve la envidia? Yendo a la casa del Señor a estudiar la palabra de Dios acerca de ellos. ¿Y qué es lo que leemos? Oh, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mira, hermano, le voy a decir algo. Después de aquí se puede retirar usted para siempre. Hasta que usted no llegue al punto de decir, Señor, si de aquí hasta mi muerte lo único que yo voy a tener es sufrimiento, pero al final tengo la vida eterna, estoy bien. Hasta que usted no llegue ahí, no ha llegado. La respuesta a la envidia es el fin. Y con toda esta falta y esta carencia que yo tengo, ¿voy a llegar al cielo? Sí, estamos bien. Pero mira aquel que es tan malo y mira cómo Dios lo prospera. ¿Sabes para qué lo prospera? Para sacar la envidia de ti, para que entres al cielo bien. Te pone mucha gente que le va bien al lado tuyo
para que la envidia salga en tu corazón y tú lidies con la envidia y mueras a este mundo y vivas para aquel. Así es que se mata la envidia. Y la amargura, Cuando bueno, comprendemos el fin de ellos, entendemos el fin de nosotros entonces. exactamente. Exactamente, espérate, ¿cuál es el fin? Ya vimos varios salmos que es solamente el fin del justo y el fin de los malos, el fin de los impíos y el fin de los justos. Ah, ¿tú entiendes eso bien? Está bien. Mira el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Qué manera tan explícita, simple y realista tiene Asaf de describir a un corazón amargo, lleno de punzadas? Gráfica, gracias, Wellington, una manera gráfica. El corazón mío está lleno de punzadas, no importa qué, me duele. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Cuál es el problema de la amargura? Que tú no entiendes. En Dominicana le llamamos brutitud. Me imagino que en Argentina le llaman ignorante, que es como argentino, pero de otra manera. En Nicaragua no sé cómo le llaman. Necedad, no sé cómo. El problema de la amargura es que tú no entiendes. Es falta de entendimiento, falta de conocimiento. ¿De qué? O que Dios es soberano y que te está llevando a ciudad celestial. Y que tú, cuando ese corazón tuyo está punzándose, lleno de punzadas por la amargura, era como una bestia delante de ti. La amargura, hermanos, es ser un bruto, ser un animal. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amado hermano, hasta que no entendamos eso, vamos a tener envidia y vamos a tener amarguras. ¿Cómo se resuelve la amargura y la envidia? Es amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el bien? El bien es acercarme a Dios. ¿Cuál es el bien? Déjenme leer un texto, hermanos, que todos conocemos muy bien. Y es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. No, porque es que las cosas me están yendo mal. Dios me está diciendo a mí que me están yendo bien. Pero mira cómo yo estoy sufriendo, mira lo que me pasó, mira lo que a aquel le pasó, mira a mi hija lo que le pasó, mira yo cómo estoy. No. ¿Qué es eso de que todo le ayuda bien? A mí no me está ayudando ningún bien. ¿Cuál es el problema? Que tú eres bruto. ¿Por qué? Porque tú no has definido lo que es bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien para el cristiano? Dice Asaf que aparte de ti no deseo nada.
Vamos a leer el versículo 29 y el 30 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Espérate, Pablo, espérate, Pablo. Tú me estás diciendo que el bien mío es ser hecho a la imagen de Cristo. Y no hay otro bien para ti. Entonces si lo que me está pasando me está conformando al carácter de Cristo. Ahora entiendo, yo era tan bruto, era como un animal. Yo me parecía a Asaf antes de llegar al templo. Ahora veo. Entonces el bien mío es porque a los que antes predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Entonces, lo que tú me estás diciendo a mí es que yo resuelvo todos esos asuntos nomás pensando en ciudad celestial. Sí, señor. Yo dejo de ser envidioso pensando en el cielo. Sí, señor. Yo dejo la amargura pensando. Sí, señora. Pero así tan de simple. Así tan de simple. Pero eso no me lleva a mí 2 años de consejería para ver cuáles son las cosas que están en mi alma, que el gato negro del vecino un día pasó por mi casa y me dio un susto y eso a mí creó un trauma que me tiene así bailando como un loquito y todo es así. No, no. Pero tú no sabes lo que yo he pasado en la vida. Tú no sabes lo que a mí me hicieron cuando yo era niño. ¿Quieres contarme mi historia? Cuéntamelo. Sí. ¿Cuándo te pasó eso? Cuando tú eras niño. Mira, eso fue horrible lo que te pasó. Wow. ¿Y sabes qué? Cristo te da la gracia para sobreponerte a eso y para vivir para su gloria. No, pero es que yo quiero que a mí me traten como una víctima. Mira, si tú crees que te pasó algo, sí, pues mira, tú te mereces la muerte. Cristo no se merecía nada. Y todo lo que te hicieron a ti, Él lo sabe. Y a Él le hicieron peor que a ti. ¿Tú crees que tú fuiste traicionado? Pues mira, el Dios perfecto, Padre de Él, lo abandonó. Voy a confesar algo aquí, que después que yo diga esto, yo sé que todos se van a ir. Pero yo creo que Cristo, después que resucitó, se deprimió. Él salió. Él dijo a los discípulos, mira, no me molesten que con resucitar y ascensión. Mira, yo he pasado tanto en esta vida. Yo no sé para qué resucité. A mí era mejor, preferible que yo me quedara en la muerte, porque mira, tú sabes la traición. ¿Sabes lo que es coger el pecado del mundo en mis hombros? Para que entonces también me rechacen otra vez. No. Y así vivimos muchos de nosotros. Tenemos la salvación de Cristo. Nos ha resucitado Cristo. Nos ha cambiado Cristo. Tenemos un hogar celestial. Sin embargo, vivimos. No, hombre. ¿Para qué yo estoy salvo? Tanto problema en la vida. Asaf era un bruto. Y entendió y dijo, espérate un momento. Déjame cambiar. Asaf comienza. Salmo 73 con las palabras: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y él termina el salmo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ya, acabé con la envidia y con la amargura.
En el Salmo 76, por tiempo voy a llegar ahí un poquito rapidito, simplemente para mencionar un par de cosas, para que no se nos olvide la línea dorada. Leemos en los versículos 1 al 3. Dios es conocido en Judá. Parece que hay hermanos que están esperando, no sé, pero Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. En la ciudad de paz termina la guerra. Y Salem, esa ciudad, es la ciudad donde hay un rey que se llama Melquisedec. Y Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo. Melquisedec. Vamos a verlo en la siguiente semana. Es ese rey de Salem, la ciudad de paz, donde el escudo, la espada, las saetas del arco y las armas de guerra quedan quebradas. Quedan quebradas. En el Salmo 77, medita en los hechos poderosos de Dios. Mira la historia de lo que Dios ha hecho. Es allí que en el tiempo de la angustia te va a levantar tu alma. Cuando tú veas lo que Dios ha hecho en tiempo de angustia con su pueblo. Y eso mismo hará contigo. El 78, Dios es fiel a su pueblo. A pesar del pecado y la rebelión que allí se describe en un salmo bien largo, comparado con nosotros, donde describe todos las rebeliones, pero también describe, por ejemplo, el versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y esto, el escritor de Hechos, escuchando transcribiendo allí los hechos de los apóstoles, bueno, de Cristo a través de los apóstoles, cita a este salmo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y habla de las plagas. Y este salmo es bien largo, pero termina diciendo lo siguiente: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y todo basado en el pacto con David, el pacto con Jacob, el pacto en cuanto a Judá siendo el legislador. En el capítulo 79 está la destrucción de Jerusalén y en cierto modo es como una profecía, cómo al fin Jerusalén va a ser destruida. Y cuando vayamos a Jeremías, usted va a ver que allí están estas cosas. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Y ya en estos cánticos, en el templo, ya se veía esta destrucción venir. Capítulo 81 nos sigue hablando de la historia y el versículo 11, la respuesta regular: pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y hace Romanos 1, los entregué a una mente reprobada. Los entregué a perdición.
En el capítulo 82 vemos un texto que lo voy a tomar más para que entendamos otra vez cómo la escritura interpreta la escritura. Allí, en el capítulo 82, está hablando de los juicios injustos, de la gente que hace juicios injustos, que abusan del poder. Y dice el versículo 6 al 8, no saben, bueno, 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Y cuando estaba Jesús hablando en Juan 10, ¿se acuerdan que en Juan 9 el cura al ciego y en Juan 10 está la discusión que quién lo curó? Este Jesús, él dice, a él le dice, entonces tú te haces Dios. Y dice él, no, la escritura dice que ustedes son dioses. La escritura dice que ustedes son dioses. ¿Quiénes? Ustedes los que juzgan. Así que yo no me estoy haciendo más de lo que la escritura dice que ustedes son. Y es interesante cómo Jesús toma eso, Juan 10, 34. Es interesante cómo Jesús toma estas escrituras y al ponerlos frente a ellos, les deja saber en realidad quiénes ellos son y quién es Él. El capítulo 84, un himno, bueno, es un salmo más conocido que otros. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, a menos que haya coronavirus. Cuando hay coronavirus, entonces exactamente, Leonardo, cuán amables son tus moradas. Cuando hay coronavirus, mi carne no desea tanto los atrios de Jehová. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Pero aquí está hablando de la iglesia, de la comunión de los santos. Y qué bueno es venir a los atrios de Jehová. Aún el gorrión haya casa, versículo 3. La golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Perpetuamente te alabarán. Y hermanos, la comunión con los santos, dice el versículo 10, es mejor que todas las cosas, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Déjenme decirle algo aquí, hermanos, que el salmista entendía. Que los apóstoles enseñan. Que Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 enseñan. Y es esto. Lo único que va a darme una victoria segura sobre la tentación es que yo ame a Dios más que al mundo. No hay regla que te vaya a librar de la tentación. No hay un ejercicio que te vaya a librar de la tentación. Nada te libra de la tentación. La única cosa que te libra de la tentación es que ames a Dios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo prefiero que los truenos y las lluvias y el sol me caigan, yo pegado de la puerta que no abierta, todavía no he entrado. Yo prefiero estar ahí que vivir en una mansión, una morada de maldad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es el problema? El amor por. ¿Y cómo yo me quito el amor por el mundo?
con el amor por Dios. El amor por Dios. Espérate, es que yo amo a Dios. Es igual que el hombre íntegro. Es que, te voy a decir la verdad, tú eres más o menos, pero es que yo amo a mi mujer. Es que yo amo a mi mujer. Entonces, hay algo aquí que no. Déjenme ponerse de esta manera, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer garbanzos majados en un frasco que dice Gerber para niños? A ninguno, ¿verdad? Exactamente. Exactamente a ninguno. Pero cuando usted era niño, a usted le gustaba eso. Ahora te dan a ti eso o un filete con sweet potatoes, con batata dominicana, con boniato, con qué sé yo, como le llaman en otros países. Un arroz con frijoles dominicanos, con una salsa por encima de carne, con aguacate o palta, como le llaman los errados. Óigame, eso es rico. Usted me pone la compota, la comida de bebé. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahora amo esta comida. Yo amo a Dios. Yo amo su iglesia. Amo su pueblo. Amo a su hijo. Como decía Ralph Benning en La pecaminosidad del pecado, dice él, ¿cómo puedo yo disfrutar de aquello que quien yo amo, mi padre, odia? ¿Cómo puedo yo gozarme de aquello que llevó a mi amado Salvador a la cruz? Hermano, lo único que te libra del pecado es que ames a Dios más que al mundo. Y eso no se logra con disciplina. Eso nada más se logra de una manera y es conociendo en las Escrituras al Salvador que te salvó, viendo su gloria y siendo atraído por él más y más. Ahí se acabó la amargura, ahí se acabó la envidia, ahí se acabó el adulterio, ahí se acabó. Mientras tú te veas como, bueno, porque me falta esto. Una vez que tú dices me falta, ya tú estás preso. Si yo tuviera, ya tú estás preso. Ya caíste. 85. Ahí habla él de la restauración y la salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros, versículo 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No. ¿Por qué? Porque en el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y donde la misericordia y la verdad se encontraron, y donde la justicia y la paz se besaron, es en la cruz de Cristo. Donde la ira, la justicia, se encontró con la misericordia. Y la paz se besó con la justicia. Wow. Hay paz en la cruz. Capítulo 86. Habla primero de esa plegaria, escucha, inclina tu oído a mí, oh Dios. Pero entonces
en los versículos 8 al 10, dice lo siguiente: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Ese cántico lo toma Juan y escribe acerca de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 15. Para los que van a estudiar Apocalipsis, que van a llegar hasta allá conmigo, yo espero que lleguen la mayoría, pero iba a decir un par de disparates que ustedes van a, este es un hereje, vamos a dejarlo. Pero los que lleguen, les advierto desde ahora, entiendan el Antiguo Testamento. Porque Apocalipsis y Hebreos especialmente son imposibles de entender sin el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entiendan bien eso. Y aquí tenemos: temed a Dios y dadle honra, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Todo eso está en Apocalipsis, pero es citando a este salmo. Entonces, aquel que hay que temer es el que está en Salmo 86. Exactamente. Exactamente. Y aquí tenemos, de hecho, Juan, el salmista, toma este salmo y lo escribe. Moisés en su cántico escribe, y Jeremías también escribe, y el escritor de Apocalipsis toma a estos tres, a Moisés, a David y a Jeremías, y hace un canto y lo escribe en Apocalipsis. Citas todas del Antiguo Testamento. En el 88 vemos la vida de Jesús mirando el terror de la cruz. Y allí él se expresa que tuvo que sufrir solo. La ira de Dios fue sobre él. Versículo 7, sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas. Y hermanos, déjenme explicar un poquito de eso. Cuando Dios derramó su ira sobre Cristo a favor nuestro, él derramó sobre Cristo toda la ira que se describe en Apocalipsis que él derrama sobre los impíos. La ira de Dios sobre Cristo para expiar mi pecado fue toda la ira que yo merecía. La ira perfecta de Dios. Para que tengan una idea, hermanos. Porque a veces nosotros no creemos que, bueno, murió por mí. No, es que tú no entiendes. La ira de Dios perfecta, toda esa ira que se describe en Apocalipsis, todas esas copas que se derraman en ira para los impíos, Dios la puso en Cristo. La que te tocaba a ti. En el 89, él se acuerda del pacto con David, y es interesante lo que allí está, porque quien canta esto es Etán, el Ezraíta. Cuando en el capítulo 4 de Primera de Reyes se le da a Salomón su sabiduría, dice que entre los grandes sabios que había, Etán el Ezraíta era uno de ellos. Y Salomón tuvo más sabiduría que este. Pero este escribió este salmo. Y es un salmo acerca del poder de Dios.
Es un salmo acerca de Jehová, escudo. El rey es el santo de Israel. Versículo 18 habla del santo de Israel. Entonces, perdón, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Allá David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Bueno, ¿con cuál unción? Con la unción de rey. Pero recuerden, hermanos, no perdamos de vista el pacto con David, que era que iba a venir uno que sería el Todopoderoso. En el capítulo 90 vemos la eternidad de Dios, la grandeza de Dios en su magnitud, pero también en su eternidad. El Salmo 90, versículos 1 y 2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De eternidad a eternidad, lo traduce otra versión. Tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Y ahora estamos en este siglo y viene el venidero. Tú eres Dios siempre. Tú eres Dios siempre. El tiempo es cero para ti. Pedro, al responderle a las personas que hablan de que Dios retarda su promesa, Pedro cita esto en 2 de Pedro 3:8, hablando de la venida del Señor. En el 10 dice que cuando se aparezca el Señor, cielo y tierra serán fulminados en ese instante, serán deshechos. Es una palabra muy interesante en el original. La palabra es que el cielo y la tierra serán deshechos. Ellos fueron hechos y ahora Él lo va a deshacer. Y luego va a crear nuevo cielo y nueva tierra. Pero el punto en el versículo 8, 2 de Pedro, es que él cita a este salmo. Versículo 4, Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años para Dios. Como un día. Y un día, dice Pedro, como 1000 años. Y está hablando aquí de la eternidad de Dios. Ahora, hay un error en este concepto. Y hay muchos que dicen que la eternidad significa fuera de tiempo. No, no, no. Dios entró en Cristo en el tiempo. Él creó el tiempo. Hay muchos que dicen, Dios ahora mismo está viendo la creación de Adán y a la vez que está viendo la crucifixión de Cristo. Porque Dios es eterno y está fuera de tiempo y Él lo ve todo igual. Eso no es verdad. Dios entró en la historia. Se hizo uno de nosotros. Para Dios la crucifixión de Cristo está en el pasado. Y nuestra redención está en el futuro. Llegará un tiempo en que no habrá luna ni sol. Él va a ser el sol. Los días ya no serán días y noches. Pero mientras tanto, Dios está obrando en el espacio y en el tiempo. Eso no indica que Él ha dejado de ser eterno. Si caemos en ese error, hermanos, entonces Cristo no se encarnó de verdad. Él no fue uno de nosotros ni existió en la historia. Salmo 91, muy famoso. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor, dice el canto. Y esto es tomado en
En los versículos 11 y 12 del capítulo 91, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Quién dijo eso, hermanos? A sus ángeles mandará que te guarden. Satanás en la tentación. Él usa la escritura. Él mandará. Entonces una pregunta. Mateo 4, exactamente, Leonardo. Entonces, y en Lucas 4, y cuando Satanás le dice eso, es porque él entiende que el Salmo 91, le voy a asustar, hermanos, no es el amuleto para nosotros. El Salmo 91 garantiza la protección de la integridad y la vida de Cristo en la tierra hasta su muerte. De hecho, después de la tentación vienen los ángeles y le ministran al Señor. Entonces nosotros cantamos ese canto, el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Y decimos, wow, mira, yo habito al abrigo de Dios en Cristo, hermanos. Pero este salmo está hablando de Cristo. Cristo tiene la autoridad. Mira lo que dice el Salmo 91:13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmo 91. Y esas son las palabras que Jesús les dice a sus discípulos. Vi a Satanás caer y no se preocupen. Ustedes ahora van a pisar sobre áspides, sobre escorpiones. Yo los mando. De tarea, ¿quiénes son esos áspides? ¿Qué son los áspides y escorpiones que Satanás dice, que Jesús dice que los discípulos iban ahora a pisarlos? Tarea para Apocalipsis. Ok, abrazos a todos. Los amo mucho en el Señor. Capítulo 23, 94, 95 nos llaman a adorar, especialmente el 93 nos dice que Dios está en control. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Salmo 24, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Eres el Dios que se venga. Mí es la venganza, dice el Señor. Hermano, no tome venganza. Eso es de Dios. Es una prerrogativa divina. 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo. 96. Cantad a Jehová. 97. Vuelve otra vez. Jehová reina. Regocíjese la tierra. 96. Canten. 97. Jehová reina, regocíjense. 98. Cantad a Jehová, cántico nuevo. 99. Jehová reina. Y ustedes ven cómo estos salmos están escritos. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Wow, espérate un momento. Él está sentado sobre los querubines. ¿Cuáles querubines? Bueno, por lo menos sabemos que el arca tenía los querubines y ahí estaba el propiciatorio, o lo que se conoce como la silla de la misericordia, y ahí Jehová se sienta, pero no, esto es una sombra de la realidad del cielo. Y en Apocalipsis 4 nosotros vemos que los querubines están alrededor del trono. Y en Ezequiel y en el capítulo 4, cuando habla de los querubines, es más que están como debajo, agarrando el trono. Es muy interesante, porque David está hablando aquí de los querubines, que Dios habita en sus querubines. La gloria de Dios. Wow. Alaben su nombre. Y finalmente, el versículo 5 del 99 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios,
postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y nosotros venimos al estrado de sus pies y Él a sus enemigos los pone por estrado de sus pies, como veremos la semana que viene. Y esta sección termina, claro, con una alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Creación, nueva creación. No solamente que Él nos hizo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pero que también Él nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Él nos ha rehecho, nos ha regenerado. Vengamos, cantemos. Entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ahora, todos estos cánticos dispersados en la historia del pueblo de Israel que hemos visto, reenforzan los sacrificios, reenforzan los holocaustos, reenforzan los días de fiesta, reenforzan los sábados, los días de los sábados, reenforzan las reuniones en el templo, reenforzan el tabernáculo. Ellos, de forma cantada, como dijimos, les dan a los israelitas una cultura de todos los tipos, las sombras, las figuras que Dios les ha dado para anunciarles la venida de Cristo. Entonces, aquí estamos reenforzando en canto, en poesía, todas las lecciones, todas las profecías, todos los tipos, las sombras, las figuras, etcétera, que nos hablan de Cristo. Y nos veremos el lunes que viene con la tercera parte, Salmo 101 al Salmo 150. Bien, estamos despedidos. Buenas noches a todos.